en los años que estuve ahí, yo llegué a volar el Super Torísimo, ¿no? Y me llegué a habilitar. Mi último vuelo fue mi chequeo en el Super Torísimo, No te en el puedo 400. creer. Volaste en el Jumbo. Volé el Jumbo. Te convertiste en la primera comandante En Bolivia. de Bolivia, ¿no? Sí, la primera comandante o sea, de comercial, ¿no? La primera comandante comercial en Bolivia, sí. Buenísimo. ¿Qué significó eso para vos? Me negaron mi licencia de instructora porque me dijeron que era muy joven y que porque era mujer no me podían dar mi licencia ¿En de instructora. serio? Entonces no pude ejercer esa época. No todos los días ves a una mujer al mando de un avión comercial, pero ella no solo lo hace con orgullo y con altura. Su historia rompe los estereotipos a miles de metros sobre el suelo. En un mundo tradicionalmente dominado por hombres, ella se abrió paso con disciplina, coraje y una pasión inquebrantable por volar. Hoy en Contame tu historia, Paola Velasco, la piloto boliviana que conquistó el cielo y lo convirtió en su casa. Gracias, Paolita, por estar aquí presente. Un gusto. De verdad me siento dichoso de poder compartir con vos un momento de charla sobre tu experiencia de vida con los aviones. Así que, bienvenida. Gracias. Para mí es un gustazo estar aquí con vos, charlar y conocernos un poquito más. Buenísimo. Paulita, ¿cómo nace tu amor por los aviones? ¿Desde qué edad? Mira, cuando era chica me gustaba más ir al aeropuerto que ir a cualquier parque. Entonces creo que es como algo que siempre estuvo ahí desde chiquita. Sí decidí ser piloto cuando me subí por primera vez a un avión. Fue a mis 9 años. Viajé, me acuerdo que mi mamá se ganó en un sorteo del deber un viaje a Estados Unidos. Y yo la acompañé. Entonces me subí a un avión para Airbus ir. A310. No, te cuento que primero creo que sí puede ser que era Airbus, porque era el primer vuelo era La Paz primero. Ah, No era el Joy, si no me equivoco, era un 727 del Joy del primer vuelo. mira. Y luego de La Paz a Lima, sí, creo que era un Airbus. Y bueno, la verdad ya no estoy segura, ¿no? Pero me acuerdo que era Aeroperú o algo así, una aerolínea que ya no existe. Y bueno, me subí y dije, yo quiero hacer esto toda mi vida. Quiero ser piloto además. Yo quiero saber cómo se vuela, yo quiero volar. Entonces ahí empezó como a interesarme más, ¿no? O sea, saber cómo funciona todo, porque quedaba impresionada, o sea, cómo una máquina de ese tamaño y el peso y todo lo demás alcanzaba a volar. Para mí era algo así fuera de este mundo. Entonces ahí empezó el interés real de saber cómo se hacía, ¿no? Y de querer hacerlo, sí, o sea, dije voy a hacer esto toda mi vida. Entonces pasó el tiempo y claro, como me veían chica y niña además, seguro decían ya se le va a pasar, ¿no? Es como decir voy a ser astronauta, algo imposible. Pero pasó el tiempo, crecí y seguía con esa idea que quería ser piloto. Entonces, gracias al apoyo de mis padres lo pude conseguir. ¿Y qué decían tus amigos, digamos, no? Porque viste que a uno se le mete un tema de chico. Ok, primero dijeron ya, seguramente ya se le va a pasar, como uno dice, por ejemplo, mi hijo dice que quiere ser maestro. O sea, vos le decís Qué que quiere lindo, ser y él dice quiero ser qué maestro. lindo. Entonces yo le digo, bien, vas a ser el mejor maestro entonces. No sé de qué, qué querrá enseñar, pero él quiere ser maestro. Dice. Entonces, en tu caso, por ejemplo, ¿cómo reaccionaban tus amigos cuando ya vos le decías que ibas a ser piloto? Porque una cosa es que lo contés inicialmente, digamos, los primeros meses, pero ya en grande que digan, no, en realidad quiere ser piloto, ¿me entendés? Ujú. Yo creo que pensaban que era mentira, o sea, que era como algo imposible. Me acuerdo que en el colegio, ya cuando nos acercábamos a salir bachiller, decían, no, que vas a ser piloto, seguro, no sé, vas a ser azafata, pero no piloto, digamos. Es como si fuera algo imposible, ¿no? Y creo que la gente de verdad no me creía, ¿no? O sea, seguro pensaba, ya se le pasará o no sé, ya empezará a buscar otra cosa, ¿no? Pero no, así fue. Quería ser piloto, ¿no? ¿Y a los cuántos años comenzás tus primeros estudios de aviación ya? A los 16 años hice mi primer vuelo con un instructor que era muy amigo de mi papá,
porque mis papás, y bueno, ahora los entiendo un poco mejor también, seguro tenían un poco de miedo, ¿no? Obviamente no es una elección normal, o sea, no es una forma de vida normal, y más aún siendo mujer, ¿no? O sea, hay Ujú, que ser realista, digamos, no es normal ujú. que una niña te diga quiero ser piloto. Entonces, creo que ellos querían ver si era realmente lo que yo quería, ¿no? Y si realmente me iba a gustar y si era para mí. Entonces, me acuerdo que mi papá habló con este amigo, Akram, un piloto de una escuela en el Trompillo, Ujú. y él le dijo, tráela, la vamos a hacer volar. Entonces me llevó a volar 1 hora y aluciné. O sea, ahí fue más intenso Se todavía. potenció, digamos. Se potenció totalmente. O sea, era para mí, no sé, era como vivir algo mágico, era como no sé, algo increíble, ¿no? Así tal cual la palabra. Entonces, ya estaba más decidido. Ya les dije a mis papás, sí, esto es lo que quiero hacer. Mira, qué interesante. ¿Y qué volaste esa vez? ¿Un 152? Sí, un 152, sí. Y no te... Porque uno va como en un karting, ¿no? En el Ujú, 152 vas prácticamente sobre el piso del fuselaje, digamos, ¿no? sí. ¿Y no te dio miedo, nada? No, me encantó, me encantó, me gustó todo, o sea, me empezó a entusiasmar más todavía la idea y querer saber cómo se vuela, puede volar una máquina, ¿no? Entonces, el siguiente año salí bachiller y ahí ya fuimos directo a buscar una escuela, ¿no? En realidad visité como un par de escuelas Ujú. hasta que encontré una que realmente me gustó, que empaticé mucho con el dueño, a quien quiero muchísimo, Raúl Velasco. Ujú. Y ahí empecé, mis padres me dijeron, vamos a ver cómo te va en el curso de piloto privado, ¿no? Primero, veamos cómo es, si realmente te gusta. Y el privado, me acuerdo que en ese entonces la aviación no era como es ahora, ¿no? Las escuelas no tenían tanto movimiento, entonces éramos como 3 alumnos y yo era la que tenía más disponibilidad, entonces terminé rapidísimo, terminé en 3 meses el privado Increíble. y luego siguió el comercial, entonces ya mis papás vieron que realmente me gustaba y bueno, me apoyaron. Terminé el comercial en otros meses. En total, en menos de un año ya tenía comercial, multimotor, instrumentos y estaba lista, digamos, para postular a una aerolínea. En un año. En 10 meses más o menos, sí. Quiero destacar y resaltar aquí lo que dice Paola, que no es sencillo, ¿no? Porque hay inglés técnico de aviación también, ¿no? Sí, Entonces, el IFR, que es el vuelo por instrumento, también tiene su mundo entero, ¿no? Multimotor también tiene su mundo entero. Entonces, ahora cuando vos me estás diciendo esto, es literalmente algo para celebrar, digamos, ¿no? En 10 meses que terminé tan rápido, se notaba tu pasión. sí, y tenía toda la disponibilidad, estaba todos los días ahí, todo el día, entonces tuve excelentes instructores también, yo creo que influyó muchísimo. Y era algo que crecía, ¿no? O sea, era como vivir un sueño, pues yo sentía que estaba viviendo un sueño. Entonces, estaba cumpliendo, haciendo realidad Ujú. lo que tanto quería, ¿no? Entonces, fue así. Ese año fue el 2006 y ese año quebró Lloyd y de 2007 Aerosur empezó a convocar gente. Y fue así engranado, ¿no? O sea, terminé en enero, postulé a Aerosur el 2007 y empecé. Ahí estuve 5 años. Empecé como ingeniero de vuelo primero de 727. Increíble. Sí, realmente increíble. Mira, ahora que pienso todavía en eso es como si fuera irreal, como que no hubiera, no sé, como una película, como hubiera vivido una película, porque volábamos, como les contaba hace un ratito, del Trompillo a, qué sé yo, Cochabamba, La Paz, Trinidad, Sucre, y en 5 años estábamos volando. Bueno, yo estuve 5 años, ¿no? Pero los 2 años que estuve de ingeniero, en 727 íbamos a Washington, íbamos a Miami, íbamos a Nueva York, en 727. Entonces, ¿sabes la sensación que causaba realmente en la gente, ¿no? Ver un 727 tan antiguo en Nueva York, ¿no? En Washington. Entonces, para mí, te juro, era vivir un sueño. Era muy hermoso. Fue una de las mejores épocas de mi vida. Qué bonito. Y es tal cual lo que estás diciendo. De hecho, subieron un video de un 727 recién tengo un grupo de WhatsApp de aviación de América del Sur.
donde pasan los copies de qué aviones están en qué aeródromo, ¿no? Y dicen, uy, acaba de aterrizar un DC-3 en no sé dónde, en Colombia, digamos, ¿no? O hay un 727 y el otro día subieron un 727, no sé si en Argentina, no me acuerdo dónde, de estos cargueros últimos que quedan. Ujú. Y yo full volumen ahí escuchando, ¿no? Cómo sonaban esos motores. Mm. Y qué interesante. Y ahorita antes que me contés, yo te iba a decir, volaste en 727 y te iba a preguntar y me ganaste. Y te iba a decir, fuiste ingeniero de vuelo, ¿no? Ujú. Un cargo que ahora no existe, ¿no? Sí, ya muy pocos aviones volando, ¿no? Con ingeniero de vuelo. Qué increíble, qué Sí. increíble. Y una pregunta que quiero hacerte, bastante técnica, quizás. ¿Cuál era la función del ingeniero de vuelo? ¿Controlar el combustible, el peso? ¿Me puedes explicar eso? El ingeniero de vuelo hacía todo menos volar. O sea, se encargaba de todos los sistemas del avión, de todo. Era, creo yo, una de las partes más importantes de esos aviones, que configuraba todo, ¿no? Desde el sistema eléctrico, combustible, aire acondicionado. Eran aviones tan antiguos que necesitaban, digamos, un tercero que se encargue solamente de los sistemas del avión. Y en cuestiones de emergencia era, creo yo, el más importante, el ingeniero de vuelo, porque era el que trabajaba las fallas con el capitán, ¿no? Entonces él hacía las listas de chequeo, él configuraba para las fallas, digamos, para cada tipo de fallas configuraba el avión. Entonces era una parte súper importante, solo le faltaba volar y es por el diseño mismo, yo creo, de esos aviones tan antiguos que necesitaban que haya alguien a cargo solamente de la parte técnica del avión. Todo cálculo, ¿no? O sea, ahí... No creas, no tanto, porque es como que cada fabricante tiene su filosofía y sus procedimientos, entonces sí había que, qué sé yo, calcular así hasta las más pequeñas unidades de combustible, qué sé yo, Ujú. ¿no? Y las velocidades con numerales y Ujú. todo eso, pero no era tanto cálculo, sino que eran tablas, procedimientos. Creo yo que lo más importante para poder llegar a esta carrera es tener disciplina, porque es todo metódico, ¿no? Es como que seguir los pasos. Y el ingeniero de vuelo era tan importante, digamos, que un error, así sea de una unidad o de un switch, podía complicar más el asunto, ¿no? Ah, mira. Y, Paulita, ¿nunca te tiraste un susto en 727 porque esos aviones tenían sus problemitas a veces, ¿no? El 2498, ¿no? Sí, ese era el aerosurito, ¿no? El No, 2498. ese era O el el que chavito. tenía la pintura, la Ajá, mancha. lila. Ajá, lila. Sí, sí. Digamos, nunca tuviste un incidente, obviamente ajeno a vos, digamos, ¿no? A la máquina que te hizo ver estrellas, digamos, ahí. Mira, el 727, ahora que lo decís que era el avión más antiguo en el que trabajé, eh, creo que ha sido el más noble. Nunca tuve un susto así considerable, digamos, por problemas del avión en el 727, ¿no? Qué avionazo más fino ese, ¿no? Y qué amigable para volar. O sea, se veía tan dócil, digamos, tan fácil. Creo que es uno de los aviones más dóciles para volar. O sea, es lo que dicen los que han volado mucho tiempo 727, ¿no? Yo no pude volarlo porque era ingeniero de vuelo, pero sí se veía que, o sea, podían aterrizar en Trinidad sin problema, en el Trompillo sin problema, y después al día siguiente estábamos en Nueva York, en Washington. O sea, era un avión súper dócil, ¿no? Para todo tipo de operación. Un avión muy noble, ¿no? Muy noble y hermoso, hermoso el diseño mismo, no sé, la forma en la que se trabajaba, digamos, en un equipo de tres, también es súper linda, es diferente. O sea, tener un equipo es como reforzado, ¿no? Y la dinámica de trabajo que tenía el ingeniero de vuelo era súper linda porque, como decíamos, era importante, ¿no? En la tripulación. Qué hermoso. Pacho, ¿podés pasarle? Mira, creo que tengo un avión que ella volaba ahí. Ese, el que está al lado del tiburón, mira. Este de acá, mira. El que está atrás de ella arriba.
¿Se lo puedes pasar? Creo que ese vos lo volaste. El otro. Ese. Perdón, Paulita, que No, te tranqui. lo vamos a mostrar. Claro. Pero desconectarlo ahí de arriba, cuidado que se te caiga. Eso. Ajá. Sácalo nomás sin pena porque, mira, mostrarle. Ese lo volaste, Ay, ¿no? qué hermoso, sí. El aerosurito era el que tenía el gorrito, ¿no? El Ajá. 737, sí. ¿Qué le decíamos? Ya no me acuerdo. La Mancha, creo, ¿no? No me acuerdo, pero tenía un nombre así, hermoso. ¿Vos volaste ese? Sí. Tantos años. La verdad que es un privilegio poder decir que trabajé en este avión, ¿no? O sea, que pude llegar a estar en la cabina de este avión. Qué hermoso, la verdad. Y justo yo ahí lo miraba ahorita entrevistándote y dije, sí o sí, ellos lo ha volado de ese avión. Sí. Sí, la mayoría de Aerosur, porque luego subí al 737-200 primero, de Hermoso copiloto. eso igual, ¿no? Sí, bello. Ese tenía el chavito, tenía el bufeo, que era igual. Ahí lo tengo el bufeo 200, igual. Ajá. Que íbamos a Puerto en el bufeo. ¿A Puerto Suárez? Sí. Qué hermoso. Y luego los 300, que ya era el yacaré, el 400, el potro, el puma. El puma era... Era 400, ¿no? 737-400 era el puma. Sí. Y bueno, también un buen marketing el que tuvo, ¿no? Aerosur, porque eran conocidísimos en todo lado. Donde íbamos hacían cesación nuestros aviones. Definitivamente fue una etapa hermosa ahí. Yo tuve la oportunidad de trabajar ahí con un equipo maravilloso de diseño e ilustradores también, ¿no? Un ilustrador en realidad, Mirko Vladic, un gran amigo que era el que hacía los diseños de los aviones. Sí. Entonces fue una etapa para mí igual, a mí me marcó muchísimo Aerosur, o sea, muchísimo, porque era mi sueño ser piloto comercial y estar rodeado de aviones fue una época hermosa. Sí. Así que para mí también, por eso tengo ahí varios de mi colección de los Aerosur. Sí, yo creo que fue una de las mejores épocas para la aviación, ¿no? Sí. En Bolivia, esa época. Sí, y hubo mucho talento de mucho piloto nuevo, digamos, ¿no? Como en tu caso, que crecieron mucho, o sea, aprendían tanto porque estaba creciendo tanto la aerolínea, que bueno, ahora pasaba 737, digamos, a otros les tocó ya el 767 y a otros les tocaba ya el Jumbo, digamos, ¿no? Sí. O sea, increíble. Sí, fue demasiado hermoso. En los años que estuve ahí, yo llegué a volar el Super Turísimo, ¿no? Y me llegué a habilitar. Mi último vuelo fue mi chequeo en el Super Turísimo. No te puedo creer. ¿Volaste en el Jumbo? Volé el Jumbo, sí. ¡Wow! Ese dato no lo tenía a mano. Sí, tenía... Me acabas de sorprender con ese dato. Tenía 23 años, sí. Volé el Jumbo. O sea que fuiste también la piloto más joven de 747. Me imagino, no sé, la verdad, porque mira, duró tan poco esa época del Jumbo. Empecé mis cursos más o menos a finales del 2011. Empecé el Ground School y el simulador. Me acuerdo que pasé Año Nuevo del 2012 en mi entrenamiento en Miami. Y empecé a volar en enero, febrero, marzo. Me chequearon en marzo y ese fue mi último vuelo. Porque duró hasta mayo, creo, la aerolínea, ¿no? Sí, pero en marzo ya devolvieron el Super Turísimo. Entonces tuve la fortuna de volar ese avión, de habilitarme y para mí pues eso fue ya la cima, ¿no? O sea, claro. Y más aún en esa época. Por eso, como decís, es importante el impacto que tuvo esa época en el crecimiento de muchos pilotos, ¿no? Como yo, que empezaron de ingeniero de vuelo a terminar volando el Jumbo, ¿no? O sea, es un sueño, digamos, de carrera, ¿no? Hacerlo en tan poco tiempo, en 5 años. Increíble. No sabía que volaste. ¿Y hiciste vuelos a Madrid? Sí, a Madrid. ¿Y qué tal era volar ese avión? Increíble. Mira, cada vez que yo bajaba a hacer el 360 me quedaba sin aliento, o sea, es que es otra dimensión, ¿no? O sea, fuera de lo que yo ni siquiera había soñado, no sé, no me había imaginado volar un Jumbo. Cuando llegó el primer Jumbo a Bolivia era, o sea, algo, no sé, pues algo
Nunca antes Nadie había pensado, visto. ajá, Ajá. ni siquiera pensado, ¿no? La Porque qué, gente, ujú, incluso cuando llegó el 200, ¿no es? ujú. 300, era el 300, ¿no? Creo que primero fue el 200 que estuvo parado y nunca voló, ¿no ves? Que Ujú, se quedó sin pintar. correcto. Luego llegó el 300 que fue el El lila, Torísimo. ajá, el Ajá. torísimo. Y ya luego el 400 el Super Torísimo. Qué increíble. Mira, espero no equivocarme, y si me equivoco, perdón, pero estoy casi seguro que debes tener un récord histórico con 23 años de estar habilitada en Jumbo. Puede ser. Te aseguro, porque si lo llegamos a buscar, mira, tarea para la casa, si lo llegamos a buscar, estoy casi seguro que no ha habido otra piloto que haya estado con 23 horas volando un 747, digamos, ¿no? Puede ser porque esos aviones generalmente son para los pilotos Senior, más ¿no? antiguos, ajá, Ajá. exacto. Entonces puede ser. Es que fue muy impactante para Sudamérica tener un jumbo en esa época aquí. El único de América Latina en ese entonces, ¿no? Creo que sí. No, no O me sea, acuerdo si. Aerolíneas tuvo Ajá, y Avianca tuvo, pero en los 90, digamos, ¿no? exacto. Y no el 400 si no me equivoco. Claro, no había el 400, digamos, Ujú, ¿no? sí. Qué hermoso. Bueno, yo la verdad me salté la etapa y saltamos a Aerosur. Esa temporada cuando llegaste a volar el 727, ¿cómo fue volar, estar por primera vez ya en una cabina de un avión comercial tan chica? ¿Cuántos años tenías ahí? 18, 19. Empecé a Ajá. los 18, o sea, a estudiar, ¿no? En Arosur. En septiembre cumplí 19. La siguiente semana firmé mi contrato, ¿no? El primer año con Arosur, el 2007. Y para mí es que era tan, no sé, tan increíble, tan irreal a veces para mí, que no me daba mucho cuenta, porque estaba tan concentrada y enfocada, digamos, en lo que estaba haciendo, en tratar de hacer lo mejor posible, en disfrutarlo también, porque sí fue un golpe grande para mi edad, o sea, un paso bien grande en esa época también, siendo tan joven y siendo mujer, ¿no? No me daba mucha cuenta del impacto que tenía porque estaba enfocada en lo que estaba haciendo y en disfrutarlo y vivirlo, ¿no? Pero luego, ahora que veo en retrospectiva todo eso, sí era, no sé, pues a mí yo creo que me daría miedo subirme a un avión y ver a una chica de 18 años estar operando ahí los sistemas del avión, ¿no? Entonces, es, eh, es lindo y es también emocionante porque no es muy común ni muy frecuente, digamos, vivir lo que tuve yo la suerte de vivir. Claro, y hay otra cosa que a mí me molesta mucho, que creo que ya no sucede tanto, pero sigue pasando, por lo menos en Bolivia, que hay una sociedad machista alrededor de la aviación, ¿no? Ujú. Ay, no, están dos pilotos, son mujeres. El otro día que habían puesto un post, digamos, de felicitación de toda una tripulación que eran mujeres, y yo lo reposteé y se hizo viral eso, y los comentarios, ay, qué terror. ¿No tuviste ese choque, digamos, de machismo volando desde muy chica, digamos? Sí, un montón, pero no le daba tanta importancia, la verdad. O sea, es como me di cuenta con el paso del tiempo y mis experiencias también que es algo que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Es algo que no es tan importante tampoco, porque si nos quedamos en el qué dirán o el que me dijo o que no me hizo y no me hizo, no vamos a avanzar. Entonces, no es, creo, conveniente darle mucha importancia. Por lo menos eso fue lo que yo hice, o sea, no perder el foco, digamos, en lo que yo estaba haciendo, en lo que yo quería hacer y hacer caso omiso, digamos, a esos comentarios, porque siempre hay, o sea, hasta ahora, digamos, que ya ha pasado tanto tiempo, seguro, estoy segura que todavía hay. Y no solamente hay en nuestro medio, es un factor mundial aún, porque el porcentaje de diferencia, digamos, entre mujeres piloto en el mundo sigue siendo mucho menor. Entonces es algo que es inevitable, que es todavía tangible
pero creo que lo importante es que el cambio se va a dar con el ejemplo, o sea, viviendo, digamos, estas experiencias y no dejando que lleguen a más que ser simples comentarios y seguir con tu ejemplo. Yo creo que ahí sí podés hacer una diferencia, ¿no? Y se está cambiando a poco, sí, ese, ¿no? Totalmente, Ese estigma, totalmente. digamos, ¿no? No, el hecho de que haya cada vez más mujeres en este rubro, porque cuando yo empecé era la única, por ejemplo, en mi escuela era la única mujer, en Aerosur era la única ingeniero cuando empecé, ¿no? A volar. Estaba en mis inicios siempre siendo la única, la primera o la única, y ahora desde que, no sé, desde que doy instrucción ya van como 5 o 6 mujeres pilotos, ¿no? Buenísimo. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Y verlo también causa un impacto positivo, ¿no? En mujeres que tal vez lo pensaron y no se animaban, pero ven que sí hay mujeres pilotos, entonces ahí ya se animan y lo intentan. Y ahí está, hay cada vez más mujeres. ¿Y nunca sentiste que te subestimaron? Digamos, algún comandante, cero nombre, ¿no? Sí, digamos, cuando vos te tocó como, no, no es así o algo, ¿no? ¿Nunca sentiste eso, digamos? No dejé que me afectara, ¿no? Al principio, obviamente, sí te choca, ¿no? O sea, como, ¿qué está pasando? Digamos, aquí, ¿no? Yo no vine a esto, ¿no? Yo vine a trabajar. Y sí, me tocó escuchar toda clase de comentarios, sí me escuchó vivir algunas cosas no muy agradables, pero al final hay que tomarlo como lo que es, ¿no? Son puntos de vista también, puntos de vista de personas que no tienen tal vez la mente lo suficientemente abierta como para aceptar de entrada, digamos, algo diferente. Porque es simplemente eso, o sea, como decíamos hace un ratito, sí, es un poco chocante seguro al principio, pero qué interesante, ¿no? O sea, si ves a alguien, no sé, que está saliendo del estándar común, obviamente te causa un impacto, ¿no? Ya es tu decisión si es positivo o negativo, pero ¿por qué no, digamos, dar la oportunidad de ver, qué interesante, a ver, de investigar un poquito o de ver hasta dónde va o qué está haciendo y si lo hace bien? Y cuando te das cuenta que sí está funcionando y que sí lo hace bien y que sí le gusta, es como que ese es el cambio. Ahí sí hay un cambio de mentalidad en la gente. Qué belleza, claro. Y lo lograste, digamos, ¿no? O sea, y lo lograste cambiar incluso ahí equipos enteros porque has dado instrucción a un montón de personas, ¿no? Sí, imagínate, me tocaba dar instrucción a pilotos mayores que yo, pilotos que eran mis instructores también. Y eso sí, al principio es como, no sé, un poquito raro, ¿no? Y es hasta un poco incómodo al Vos siendo la principio. maestra, imagínate, ¿no? Ajá, y es como que a mí también me tocó adaptarme, ¿no? O sea, me tocó adaptarme a eso también, porque no es fácil para pilotos que de otras épocas, ¿no? Donde todo era distinto, tampoco es fácil, me imagino, asimilar que tu alumna o alguien que empezó cuando vos ya tenías una carrera establecida te esté dando instrucción ahora, ¿no? Me Pero parece increíble, sí. O sea, una faceta increíble que te haya tocado eso. es lindísimo porque me acuerdo que aún en impresiones negativas, aún así, o sea, trabajando en ello y ya una vez en el baile, como se dice, te das cuenta que sí, que está bien, digamos, que sí va bien, que marcha bien y todos felices, ¿no? Paulita, ¿qué es lo más difícil de aprender a volar? A ver. Para alguien así que está mirando este episodio y está conociéndote, De aprender a volar. qué es lo que más te costó a vos? Al principio me costó mucho estudiar tanto en tan poco tiempo. O sea, creo que eso es lo más difícil en tu primera fase, que tenés que estudiar manuales así de ese tamaño en una semana y tenés que dar examen de un banco de preguntas de 1000 preguntas. Aleatorias, Entonces, ¿no? exacto. Entonces, asimilar esa información en tan poco tiempo es difícil, es duro. O sea, decís, no sé si voy a poder, ¿no? Porque es demasiado. Entonces te abruma
Y creo que todos pasamos por eso al principio, porque es muy poco tiempo para tanta información, ¿no? Porque tenés que asimilar todo un poco más rápido, digamos. Y eso es duro porque no tenés esa costumbre de repente de estudiar tanto, o sea, tan intenso, tan duro, del colegio, digamos, que a mí me pasó del colegio a eso. Entonces, esa época me acuerdo que sí fue difícil hasta que se vuelve un hábito, ¿no? O sea, hasta que ya lo convertís en parte de tu día a día, que es así porque todos los pilotos cada 6 meses tenemos que estudiar y pasar un chequeo de proficiencia, hacer exámenes todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando ya se vuelve un hábito, ya no es tan difícil. Y de volar, creo que decías muy asertivamente hace rato el tema de instrumentos, o sea, entender el vuelo por instrumentos al principio es difícil. No voy a decir que es fácil porque no es. Es aprender como un nuevo idioma, ¿no? Que el glide slope, que el ILS. Exacto. Y es todo una, no sé, yo digo un arte porque hasta que llegues a dominarlo pasa un buen tiempo, no es algo que sea automático, no es como el piloto automático, ¿no? O sea, Correcto. tenés que aprender a descifrar, primero a entender y luego poder tener la capacidad de hacerlo, ¿no? De volar por instrumentos. Y es algo que haces toda tu vida, ¿no? Vos sabés que hay algo interesante que yo lo debatía con un par de amigos y creo que hay dos tipos de pilotos. Aquí quiero que por favor vamos me digas la verdad. Ujú. Hay el piloto que siempre soñó serlo, como el que quiere ser bombero desde niño, ¿no? Así que Ujú. dicen, quiero ser bombero y termina siendo bombero. Dice que hay una estadística que vos le preguntás a un bombero desde cuándo quiso ser bombero y te dice desde niño. Ese era mi sueño, ese fue tu sueño, igual. Pero hay otros pilotos también que es como que estudian aviación porque ya, ¿no? ¿Te has topado con esos pilotos? ¿Hay esas dos categorías de pilotos? ¿Es cierto? Sí, creo que sí. Creo que hay pasión así por esto, de verdad. O sea, que la gran mayoría, digamos, de los que elegimos esta vida es más guiada por esa pasión, ¿no? De, no sé, de vivir en otro mundo, porque es otro mundo, es un mundo paralelo, la verdad, es fuera de rutina, fuera de un parámetro de vida normal, digamos. Y, y si no hay esa pasión y esa vocación, de repente se vuelve desgastante, Y te ¿no? podés aburrir rápido, ¿no? Y te cansás, te aburrís, ya no le das la misma dedicación y de repente tiras la toalla, ¿no? Y de repente te dedicas a otra cosa. Y a los que les tocó ser pilotos porque el papá era piloto o porque algún familiar o por esto, he visto, pero mucho en menos porcentaje, ¿no? O sea, de Mm. repente es como que yo no elegí, me tocó y en esos pilotos he visto gente que lo toma como eso hermoso que nos gusta tanto o simplemente no les gusta y al final igual terminan dedicándose a otra cosa, ¿no? Es que si no hay esa llama, digamos, que te impulsa, yo creo que no es sostenible porque es una forma de vivir muy particular, ¿no? Y es dura, ¿no? Es duro porque es desgastante, es físicamente desgastante, mentalmente desgastante. Además, afecta a tu vida personal, ¿no? Drásticamente porque te perdés mucho, te perdés de momentos importantes, de fechas especiales. Y eso me pasó en lo mejor de mi juventud, digamos, ¿no? Pero para mí no tenía precio, pues, vivir eso. O No te sea, diste ni cuenta, digamos. ajá, para mí, no sé, ni siquiera pensaba, digamos, que me perdí un cumpleaños o una fiesta, digamos. Era para mí vivir el sueño, ¿no? Entonces, si no hay esa motivación, es mucho más duro, mucho más difícil. Ah, pero mira, está la categoría de pilotos. Te has topado, digamos, con algunos que han estudiado porque ya, digamos, me tocó. Sí, sí, sí. Mira, yo pensé que era un mito, digamos, ¿no? Creo que sí, muy poquito, pero sí, hay algunos casos así. ¿Cómo ves la aviación hoy en día? Porque eso estábamos charlando hace un ratito y yo siento en lo personal que se ha vuelto extremadamente dura Sí. por los procedimientos de las aerolíneas, que hablábamos así de que todo el grado de eficiencia
se ha elevado tanto, digamos, en tema de consumo de combustible, de operación, etcétera, pero eso también lo arrastró también al piloto, ¿no? Por Ujú. ejemplo, tener las horas muy encima para hacer cambios, para descansos, para los pernoctes. Eh, ¿Cómo ves la aviación hoy en día? Mira, como decíamos, ha cambiado tanto estos últimos 20 años. Ha sido un cambio que yo he podido ver, digamos. O sea, desde que empecé hasta lo que es ahora, la aviación es totalmente diferente. Obviamente porque hay más demanda, es porque es mucho más comercial ahora Ujú. que antes y es algo esencial que se convirtió en una necesidad, ¿no? Y creció abismalmente, ¿no? Y había que controlar, me imagino que los que se encargan, digamos, de regularizar, tenían que buscar una forma de controlar, ¿no? Para que no se desborde. Entonces, ahí empezaron a ser más duros con las regulaciones, más duros con los tiempos eh, posibles y no posibles, y eso juega un poco en contra, digamos, de el tiempo libre para los pilotos, el tiempo de, no sé, de relajarse, es mucho más, no se puede decir rutinario porque no es un trabajo de rutina, pero es mucho más desgastante que antes, ¿no? Entonces, ahora es así y yo veo que se está orientando a cambiar más aún todavía con la tecnología. Y es algo que me acuerdo cuando estaba en instrucción para ascender a comandante, me acuerdo que uno de mis instructores, de mis primeros instructores era un gringo, me dijo, ustedes van a ser la primera generación que va a ver vuelos no tripulados, vuelos comerciales no tripulados. Y me pareció una locura cuando lo dijo, o sea, yo me reí y le dije, no, eso es imposible, no creo que sea posible. Y ahora veo en un montón de redes sociales y de foros que están analizando Claro, la IA va para ese lugar, ¿no? y están analizando que ahora hayan vuelos con un solo piloto. O sea, ese ya es el primer paso, digamos, ¿no? Es el primer paso de que pronto, porque hay vuelos, hay aviones no tripulados, pero no con pasajeros, ¿no? Claro, Obviamente. claro. Entonces, asusta, ¿no? Asusta un poco porque ¿a qué nos vamos a dedicar después en un futuro si... Y aparte, asusta que ya el factor humano no sea tan importante, ¿no? Claro, el Es criterio loco, humano, ¿no? es bien loco porque no sé si vos confiarías en Yo no me un subo. robot, digamos, que te opere o te haga una cirugía, algo muy delicado del cerebro, digamos, que te opere un robot, porque lo están haciendo ya ahora. Correcto. Y como decís, yo tampoco me subiría a un avión que no esté tripulado, porque confío más en el criterio humano, así sea que no somos perfectos y nos podemos equivocar, pero por algo recibimos tanto entrenamiento, las experiencias que uno adquiere en el transcurso del tiempo también te hace ser un buen profesional. Entonces, no sé si eso se pueda llegar a conseguir con una computadora, ¿no? No, pues, a ver, yo sé que el piloto no va a querer ir a matarse, digamos, ¿no? Esa es una charla con varios amigos. A veces me dicen, qué irresponsable. Y le digo, ¿vos estás pensando, vos crees que ese piloto está yendo a buscar lastimarse o algo? Ni idea. Le digo, por eso ellos protegen más de lo que vos estás pensando. Ujú. Entonces, bajo ese concepto del criterio humano, la máquina se frega y le ponen el software a otro y chao, digamos. O sea, Y hay además es vulnerable o a sea, puede errores, ser digamos, ¿no? exacto, tal vez no tanto a errores, pero vulnerable a fallas igual. Fallas eléctricas, fallas, no sé, hasta son vulnerables a ser interferidos, ¿no? Y imagínate, es algo que veíamos en las películas, pero asusta ver que ya puede ser real, ¿no? Que ya como que se está orientando hacia ese camino. Increíble. Ujú, Bueno, ahora quiero entrar en una parte también que para mí es digna de aplaudir y de celebrar. ¿Vos te convertiste en la primera comandante de América Latina? ¿O cómo fue? Te hicieron un reconocimiento, recuerdo. ujú. Te convertiste en la primera comandante Bolivia. de Bolivia, ¿no? Sí, la primera comandante o sea, de comercial, ¿no? La primera comandante comercial en Bolivia, sí, en 2006. Buenísimo.
¿Qué significó eso para vos? Fue, fue increíble igual. Más que todo fue un paso tan grande que no había medido mucho, digamos, la dimensión de lo que significaba eso. No tanto por mí, sino es como la primera, el puerta abierta, ¿no? Entonces es un poquito fuerte para mí cuando pienso en eso después, ¿no? No cuando lo logré, porque cuando pensaba en que yo podía ser la primera, o sea, no sé si es que no le di tanta importancia o no lo tomé como lo que realmente fue después, cuando ya empecé a volar como la primera con mis colegas, con la gente, con los pasajeros, cuando ya empecé a recibir estos reconocimientos, vi el impacto que hacía, digamos, en que ya está abierta la puerta. O sea, si yo puedo, también hay mujeres que pueden hacerlo. Es como que, vamos, anímense porque sí es posible y ya está ahí abierta la puerta, ¿no? Entonces, me acuerdo que esos primeros años cuando subí era muy lindo ver la reacción de los pasajeros, más que todo, porque habían pasajeros que no la creían, o sea, preguntaban, ¿dijo Paola o es mujer? ¿Es mujer el piloto? ¿Puedo verla? Entonces se acercaban a verme, me sacaban fotos. Había una señora que me acuerdo que me abrazó con lágrimas, me dijo, yo siempre quise ser piloto, pero no podía, en mi época era muy difícil. Y causar no sé, esa asimilación fue muy lindo, digamos, porque no me había dado cuenta de lo grande que era hasta que vi esa manera positiva, digamos, en la que había cambiado, ¿no? Un poquito las cosas, ¿no? ¿Qué significa llegar a ser comandante? Porque una cosa es verlo, digamos, yo que lo vea, digo, wow, wow, es digno de aplaudir, pero ya para vos, digamos, tener esa camiseta puesta, ¿cuál era tu grado de responsabilidad como comandante? Tremendo, tremendo. Ser comandante es como la meta, ¿no? Desde que vos empezás, estás apuntando a lo máximo que es eso, ¿no? Ser comandante. Cuando ya lo lográs, te das cuenta de que es tremenda la carga de responsabilidad que llevas encima. O sea, cuando empecé a hacer mis vuelos sola, porque mientras volaba en instrucción, cuando estaba con mi instructor, no era tan abismal, digamos, la responsabilidad porque estaba el instructor, o sea, él seguía siendo responsable. Pero cuando ya me chequearon y empecé a volar sola, ahí empecé a sentir realmente la responsabilidad. Ya O sea, dependía de vos el avión, digamos, ¿no? exacto, que ya no había a quién mirar, digamos, si es que tenía que hacer una pregunta. O sea, obviamente cosas de decisiones, ¿no? No sé, era súper, súper, no pesada, pero súper fuerte la responsabilidad que llevamos, ¿no? Porque en un solo vuelo lleva un montón de almas, ¿no? Y estar a cargo de eso sí es fuerte. Los primeros vuelos fueron emocionantes, es una mezcla también de emociones, así como el primer vuelo solo. Me acuerdo que mi primer vuelo sola igual era así, Dios mío, así era una de las experiencias más grandes, así que una mezcla de miedo, de emoción, de felicidad, de todo, ¿no? Así mismo fue, mis primeros vuelos sola, porque además era yo la primera mujer, entonces como que había una presión Toda la extra. responsabilidad, digamos, ¿no? Sí, había una presión extra. Me acuerdo que mi instructor todo el tiempo me decía eso. Me decía, acordate que vos sos la primera mujer, entonces siempre vas a tener un poquito más los ojos encima, ¿no? Entonces había presión y la sentí recién cuando ya lo estaba viviendo, como decís, ¿no? Bueno, y ahí viene otra etapa en vos que es la instrucción, ¿no? Sí, Yo quiero hacer un paréntesis aquí y poder explicarles que también llegar a ser instructor es básicamente ser el super pro, digamos, ¿no? O sea, vas a enseñar al resto de
de los pilotos que van a aprender una categoría de avión, digamos, en este caso un 737, digamos, ¿no? Ujú. ¿Qué llegó a significar para vos ser instructora también, digamos? Fue súper lindo. Yo, cuando terminé mi curso de piloto comercial, también hice el curso para instructor. Y me acuerdo que en esa época me negaron mi licencia de instructora porque me dijeron que era muy joven y que porque era mujer no me podían dar mi ¿En licencia de instructora. serio? Entonces no pude ejercer esa época. Igual no hubo mucho tiempo, digamos, porque luego empecé a trabajar en Aerosur. Pero por circunstancias de la vida, eh, hace unos 5 años más o menos, empecé a tener unos problemas en el oído medio, del oído izquierdo. Ujú. Empezó primero con un oído. Por los cambios bruscos de presión, me causó como un barotrauma, entonces había un problema ahí en una función que tenía que tener, que fue disminuyendo, digamos, con el tiempo y los cambios de presión. Entonces, por esa razón fue que empecé a pasar más tiempo en tierra y empezó mi carrera de instructora, digamos. Ujú. Y al principio, obviamente, fue un golpe porque dije, yo quiero volar y yo me imaginaba volar toda mi vida. Entonces, fue un poco difícil acostumbrarme, digamos, a estar más en tierra, pero viviendo esta nueva fase de la instrucción me gustó muchísimo. Aprendí muchísimo, muchísimo sobre mí misma y sobre lo importante que es el factor humano en esta carrera, ¿no? Lo importante que es tener habilidades humanas, ya sean de comunicación y de gestión, digamos. Es tan importante que eso no te enseñan los manuales, nadie te enseña. Y eso lo vas aprendiendo empíricamente. Y aprendí, mira, creo que lo que me había costado 10 años aprender por mis experiencias volando, aprendí a verlo de otra manera dando instrucción, ¿no? O sea, me cambió el enfoque. Y fue muy lindo porque empecé a descubrir esa faceta también, que es súper linda, es súper noble y es súper emocionante también. Eh, y como vos acabas de decir, creo que uno enseñando aprende más, ¿no? Muchísimo más. Aprendí, como te digo, de mí misma. O sea, aprendí de mis límites también y a expandir también un poquito el foco, ¿no? Porque, o sea, hay tanta diversidad entre las personas, todos somos diferentes, todos reaccionamos de diferentes maneras, ¿no? Y aprendes de la gente que lo hace tan bien. Me quedé tan impresionada con pilotos nuevos que parecía que lo hubieran hecho toda su vida, te juro. O sea, estaban empezando su carrera y tenían tanta dedicación, pero tanta dedicación que es inspirador, ¿no? O sea, realmente te llena saber que hay gente que todavía valora tanto esta pega, ¿no? Y ver que hay gente que sobresale. Siempre va a haber alguien excepcional, ¿no? Y hay muchísimos todavía. Porque a veces uno cree saberla toda, ¿no? Hasta que lo ve al otro y dice, ay, mierda, este sabe todo, digamos, ¿no? Ujú. Por eso te digo, aprendí hasta de tus propios límites. Aprendí Mira. yo de mí misma y aprendí del resto. Y de la gente con experiencia aprendes también enormemente, ¿no? O sea, hay pilotos que han volado toda su vida, más de 30 años, que es como algo tan natural ya, ¿no? O sea, y aprendes también a confiar en la experiencia, ¿no? Que es algo que poco a poco va desapareciendo porque obviamente los pilotos se jubilan, ¿no? Entonces vienen nuevas generaciones y es lindo poder ver las dos cosas. Para mí fue también súper bonito, digamos, ver la gente de antes y las nuevas generaciones, ¿no? Es bonito. Mira, vos qué interesante. Ujú. ¿Y qué aviones volaste en toda tu carrera hasta el presente? ¿Qué aviones volaste? Desde los Desde que monovoluciones. comenzaste. O sea, si me puedes decir así, desde 152, 172, 182, 206, digamos, ¿no? A ver, empecé en el Pepsi.
Ah, El Pepsi fue mi mira. primer avión, sí. Wow, y se cayó el Pepsi, ¿no? Sí, ese avión tenía tanta historia, ¿no? O sea, tantos años. 152, 172, 206, 210, parte Navia, un experimental. Eso fue ya en aviación general, ¿no? Antes de empezar aerolínea. Luego empecé como ingeniero de 727, 200. Luego copiloto de 737-200, 737-300, 400, 500. Y luego copiloto de 747-400. Increíble. Sí, todavía me quita el aliento. Oye, Sí, 737-500 volaste también. sí, Aerosur tenía un 500. No te puedo Ujú, creer, mira qué interesante. ujú. Y el 400 también, que era como un 727, ¿no? El 400, el Puma era como un 727. Largo, ¿no? Largo, pesado. Era igual, solo que con dos motores. Muy Mira, qué bueno. interesante. Sí. Hartísimos aviones. Sí, tuve suerte. Mira, me faltó el 757 o el 767. Con eso hubiera completado Toda la la línea licencia. esa. Sí. Qué bueno. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere estudiar aviación? Em, Primero, que realmente esté convencido de que hay esa vocación. O sea, vocación en el sentido de que no tenés que ser bueno para eso inmediatamente o automáticamente, porque no es así. Tenés que dedicarte un montón de horas de estudio, un montón de esfuerzo mental, físico, económico, y para eso tiene que realmente gustarte, ¿no? Y luego ya vienen los sacrificios. Y los sacrificios también son fuertes, ¿no? Son grandes, más que todo en el área personal. Entonces, para los que están pensando en estudiar aviación, primero les aconsejaría eso, ¿no? Que estén 100% seguros que realmente les gusta para poder dedicarse, porque sí requiere mucha dedicación, mucho esfuerzo. Y no más que cualquier otra carrera, pero sí un extra para poder sobrellevar en la balanza, digamos, los sacrificios, que son grandes, ¿no? Y hartísimos, ¿no? Sí, son más que todo de tiempo, ¿no? Tiempo que te perdés, pero que ganás como profesional. Entonces tiene que haber ese amor por la carrera. Y segundo, inglés. Sin inglés, Esencial, no, ¿no? no, sí, sin inglés es imposible. Así que esos serían los dos consejos. Mira, qué interesante. Ujú. Eh, ¿Cómo reacciona la gente cuando vos le decís que sos piloto? Es de todo, mira, he visto de todo. Es así como, primero como que causa, ¿no? Una fuerte impresión y luego, qué bien, qué bonito. Y es así como, no te la creo, pero bueno, ya, qué bien, ¿no? Y después hay gente que realmente le gusta y de cómo, y quieren saber, digamos, o sea, de dónde nació esa idea, ¿no? De cómo empecé a pensar en ello. Es así. Claro, porque, a ver, yo quiero resaltar aquí de todo lo que me estás contando en tan poquito, es una carrera que uno la hace ver más llevadera, pero no es simple, digamos, una carrera compleja. Por eso ahí el factor pasión es el que hace más presión para que se vea fácil, pero en realidad tiene N elementos para estudiar y vos lo sabes mejor que mí, porque yo en realidad soy apasionado, vos sos profesional en esto, nunca se termina de aprender, ¿no? Nunca, nunca. Y otra cosa que es importante es poder manejar la presión también, ¿no? Ujú. Poder manejar y eso vas aprendiendo. No creo que sea un don, no creo que sea una virtud que alguien tenga. Eso vas aprendiendo cómo manejar el estrés, cómo manejar la presión, tener autodisciplina, que eso también aprendí siendo comandante, te cuento, porque Autodisciplina. sí, más aún, porque me cansaba más. O sea, como llevas más presión, tenés más estrés, aprendí a ser un poquito más estricta con mis descansos, por ejemplo, ¿no? Y todo el tiempo va cambiando, vas aprendiendo y siendo instructora aprendí también otras cosas, ¿no? Entonces, es, es una carrera tan linda que hace que tu forma de flexibilidad mental, digamos, siga
siga ágil, ¿no? Siga tu mentalidad, siga ágil porque vas aprendiendo nuevos procedimientos, todo el tiempo cambian, mejoran los procedimientos, mejoran temas de seguridad, entonces vas haciendo cursos o vas leyendo boletines y todo el tiempo estás en ello, ¿no? Entonces, para la agilidad mental es súper, súper útil también. Buenísimo. Es que hay de todo, ¿no? Para aprender, para hacer. Y yo de verdad quiero agradecerte por todo este tiempo que has compartido ahora conmigo aquí, con toda la audiencia, de conocerte un poquito. Te felicito, te admiro en lo que estás haciendo y gracias por haber venido, Paulita. No, gracias a vos, un gustazo de verdad. Yo también te admiro, Muchas soy fan. gracias, muchas gracias. Así que con gusto, gracias. Gracias, Paulita. Y bueno, que Dios te siga bendiciendo y dando sabiduría en tu camino como aviadora y que sigas cumpliendo sueños en esta carrera tan hermosa. Gracias. Buenísimo. Gracias, Paulita. Espectacular. Pucha, hermoso, de verdad. Sí, Qué bonito, de verdad, qué linda historia. Yo a todo mundo le digo, pucha, es hermoso, uno lo ve fácil, pero tiene 1000 elementos, pues la aviación, ¿no? es, es duro, ¿sabes? Mi hermano menor quería igual estudiar aviación, hizo su curso de piloto privado y un poquito de horas al principio, pero después dijo, no, esto no es para mí, no en el sentido del vuelo, digamos, sino en la forma de vida que yo tenía, como él veía de cerca, digamos. Yo ya volaba en Aerosur, ya trabajaba, entonces él dijo, no, esto no es para mí, no es la Muy, forma de vida que yo quiero muy tener. duro. Sí, tal vez no es para gente que le gusta tener una rutina, ¿no ves? Es que hay personas que sí les gusta levantarte a tal hora, programar tu vida, ¿no? Tener todo programado así. Cuando estás volando, es como que firmas tu contrato y entregas tu alma prácticamente. O sea, no tenés más control sobre tu tiempo. O sea, dependes totalmente de la aerolínea. Y es así. O sea, suena exagerado, pero Pero es es así. real, es la realidad. Claro, estás aquí y se presentó algo y me llaman y tengo que ir en media hora a alistarme porque me van a buscar. Y es así. Y ha sido así los 17 años que estuve en esto, ¿no? Entonces, es duro. Si no te gusta realmente, no aguantás, pues, no aguantás. No, no cortaste eso, Pacho, ¿no? Qué buenazo. No, y otra cosa que te iba a decir, y es 5 de la mañana en un surazo, estar ahí en el aeropuerto. 3 de la mañana, te 3, buscan 3 de la mañana. Y olvídate esos vuelos a Madrid, te digo, hermosísimo, pero qué duro físicamente. O sea, matador. físicamente yo llegué al límite de mi cuerpo. O sea, porque querés estar despierto y no podés. O sea, ya llega un punto en que ya tu cuerpo no da, digamos, ya no da. Y si no mantenés un solo horario, no podés sobrellevar eso. Ahora, ¿cómo hacen los pilotos que vuelan en Qatar, en Emirates? No sé. Te juro, para mí, yo le pregunté una vez a mi primo que vuela en Qatar, ¿cómo haces con los horarios? Me dice, tengo que dormir. O sea, donde esté, ya sea que llego a China o llego a África, tengo que llegar y obligarme a descansar mis 8 horas. Ya sea de día, de noche, no importa el reloj, porque no tenés horario. Entonces, físicamente es bien desgastante, ¿no? Es desgastante, llega a un punto en que tu cuerpo te pasa factura. Jodido, ¿no? Y en esos vuelos que yo hice a Madrid fueron 3 meses nada más. Imagínate hacer eso de por vida. O sea, envejeces, de verdad envejeces. Porque te deshidratas, no dormís bien. Y 11 horas por tramo, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de vuelo, más preparación, pero ahí hacían cambio de tripulación también en vuelo, ¿no? Sí, íbamos 2 tripulaciones. Entonces cada uno podía descansar 3 horas. Entonces, son 3 horas de 11. Igual ahí con el avión, digamos, ¿no? Claro, no descansas. O sea, es para un ratito, digamos, es como relajarte un ratito, ¿no? Pero descansar profundamente, ¿no? Como te digo, llegué al límite, o sea, querés que tu cuerpo esté alerta y ya sentís que ya no está, digamos, es como, es duro, es duro. Seguimos grabando, Nils. No, definitivamente es complicadísimo. Y algo más se me fue que te iba a preguntar de esa travesía. Bueno, no era eso del cansancio extremo, la verdad, 3 de la mañana y darle todo el día y te olvidas de todo y literalmente te olvidas de acontecimientos sociales importantes o lo que sea, ¿no?
Mira lo que me dijiste igual al principio, lo de ser mamá, no sé si hubiera podido, digamos, volando, ¿no? De verdad. Yo creo que todo se sincroniza en el momento perfecto porque es muy duro, digamos, perderte, ¿no? A tu familia, o sea, perderte de fechas especiales y todo eso es complicado, no es fácil, porque Ujú. vos programaste, qué sé yo, un viaje de vacaciones y compraste tus pasajes y tenés todo planeado, pero resultó que algo pasó, digamos, en tu empresa y no vas a poder ir a tus vacaciones. Y no hay forma de que eso pueda cambiar. Y perdés tus pasajes y perdés todo y se va tu familia sin vos. Es así. Y ni hablar de una urgencia, una emergencia. Estás volando y alguien se enfermó, pasó un accidente, entonces es complicado. Yo creo que esa es la parte más difícil, digamos, ¿no? El tiempo que te perdés. ¿Tuviste alguna tristeza cuando estabas volando, que te llamaron, Sí, o mi una mala abuelito. noticia? Sí, me acuerdo el primer año que estaba volando, estaba volviendo de San Ignacio, si no me equivoco, y mi abuelo había fallecido. Esa mañana yo me despedí de él porque vivía con nosotros esa época y me fui a volar y volví y ya no estaba. Entonces es duro. Y te pones a pensar en todo lo que puede pasar en tu ausencia y bueno, al final es como cualquier trabajo también, no es Ujú. que vos, o sea, siempre hay riesgos para todos, ¿no ves? Pero hay momentos importantes, como, qué sé yo, cumpleaños o fechas importantes en las que no estás, ¿no? Y me acuerdo que los primeros años en los que empecé a trabajar, mis amigos dejaron de llamarme ya, o sea, porque se cansaron, ¿no? O sea, ya vamos a hacer esto, nos vamos a juntar o vamos a tomar algo, vamos a hacer Está esto, volando, digamos, y ¿no? como nunca estás, entonces ya llega un punto en que ya no te llaman, pues porque ya no estás, ya cuentan con que no vas a estar, incluso tu misma familia, o sea, se sorprenden de que estás, digamos, en alguna ocasión. Eso es difícil y creo que con la familia y con hijos debe ser muchísimo más duro, ¿no? Y ahorita estás en un intervalo de descanso, ¿no? Sí, Estás en sí, un rol maravilloso de ser mamá. sí, ya que llegó mi regalito Qué de Dios, hermoso, qué hermoso. ahí estoy disfrutando al máximo y a ver qué se da con el tiempo. Afortunadamente no tengo, digamos, mucho apuro todavía porque no quiero perderme de esta fase. No, para Así que, nada. así que a disfrutar. Buenísimo. Gracias, Paulita, de todo corazón, de verdad. Le Ujú. dimos una versión extendida ahí al podcast, pero quedó bueno. Gracias. Sí, un Gracias. gusto, querido.